Mateo capítulo 15, versículo 29 en adelante. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esta porción de la Escritura nos muestra un escenario donde el Señor está sanando a los enfermos, pero particularmente se habla de los mancos. Literalmente el texto griego dice que eran los mutilados. Es decir, que de alguna manera estas personas perdieron una parte de su cuerpo por algún motivo, algún accidente, alguna situación. Y dice la Escritura que esas personas fueron al Señor y que el Señor los sanó. Y por supuesto que esa sanidad fue una sanidad inmediata, porque el testimonio era un testimonio inmediato. Ahora, ¿cómo es sanado un manco? ¿Cómo es sanada una persona que no tiene una parte de su cuerpo? Definitivamente el Señor crea frente a los ojos de todos ese miembro. Así que es una sanidad extraordinaria, como lo que registra la historia en los días del avivamiento de la calle Azusa, que dice la historia que las personas entraban sin una mano y salían con la mano. Entonces, cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, nos encontramos parte de la lista de los dones del Espíritu. Sabemos que también está en Romanos capítulo 12 también la continuación de esa lista. Pero en 1 Corintios capítulo 12 nos encontramos con dones del Espíritu. Desde el 8 al 10 vamos a ver que se habla de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, que Romanos capítulo 12 lo llama el don de enseñanza. Pero también vamos a encontrar 3 dones que tienen que ver con la manifestación del poder de Dios. Son dones extraordinarios que revelan una intervención sobrenatural respecto al poder del Señor. Hemos hablado de los dones de sanidades. Hemos visto que la sanidad es parte de la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios sanar. Pero el don de sanidad tiene que ver con restaurar algo que se ha deteriorado. No algo que se ha perdido totalmente, sino que es algo que se ha deteriorado. Es algo que se tiene, pero que está deteriorado, como una enfermedad. Y el don de sanidad tiene que ver con restaurar la salud. Ahora la palabra dice y habla acerca del don de hacer milagros y del don de fe. Hoy vamos a hablar de 2 dones, el don de hacer milagros y el don de fe. Y el texto griego o las palabras griegas que usa es la palabra energema dinamis. Esa palabra energema dinamis o esa palabra energema también se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 cuando se habla de las operaciones. Esa palabra también es energema, operaciones. Entonces son las operaciones del poder de Dios o el efecto del poder de Dios. Esa palabra energema tiene una raíz que es la palabra ergón, que significa hacer o crear. Entonces este don del Espíritu es una invitación a conocer el poder creativo de Dios. Es decir, es el poder donde el Señor manifiesta algo nuevo. Entonces el don de hacer milagros tiene que ver con crear algo nuevo
o también tiene que ver con cambiar un escenario adverso a un escenario favorable. ¿O acaso no era un escenario adverso cuando ellos estaban en medio del mar y había una tormenta? El Señor se levanta y reprende los vientos y hay bonanza. Cambia un escenario a otro escenario. No había vino, pero había agua. Entonces vemos cómo se transforma el agua en vino. Cambia de un escenario a otro escenario. ¿Acaso es posible caminar sobre las aguas? Vemos que el Señor camina sobre las aguas, cambiando de un escenario a otro escenario. Aparece la mano donde no la había. Hay paz donde no la había. Hay restauración donde no la había. Hay unidad donde no la había. Hay una resurrección donde había muerte. Así que el don de hacer milagros tiene que ver con ese efecto creativo del poder de Dios. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 3, que nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ese versículo es un versículo que es un testimonio del poder creativo de Dios. Y el Espíritu Santo toma ese escenario que se encuentra en Génesis capítulo 1 como un testimonio de fe, diciendo que es importante creer en el poder creativo de Dios y saber que Dios puede crear las cosas cuando las cosas no están allí. Pero hay una diferencia entre el don de hacer milagros y el don de fe. Y en esta exposición vamos a procurar discriminar estos dos dones y poder entender a qué se refiere el don de hacer milagros y a qué se refiere el don de la fe. Son dos dones distintos, aplican en contextos diferentes. Y el propósito de esta exposición es poder comprenderlo. Entonces, el don de hacer milagros tiene que ver con la creación y tiene que ver con cambiar un escenario adverso en un escenario favorable. Dios es un Dios de milagros. Siempre vemos que Él está haciendo milagros. La creación del mundo es un milagro. Todo es un milagro. Todo lo que el Señor hace continuamente es un milagro. Ahora, también la palabra del Señor nos habla del don de fe. Nos habla del don de fe. Pero ese don de fe que usa allí 1 Corintios capítulo 12 no tiene que ver con la fe que tenemos nosotros como hijos de Dios para salvación o para confiar en la obra del Señor. Porque esa es la fe que todos tenemos, los que hemos creído en el Señor. Sino que a eso se le llama don de fe. O sea que es algo particular, es algo específico. Y por supuesto tiene relación con la fe que ya tenemos, pero es aplicada en un escenario particular. Porque todos los dones del Espíritu parten de la fe. Confiamos en el Señor. Esa palabra es la palabra pistis, que significa confianza. Eso es lo que es la fe. Entonces la fe tiene que ver con confiar en el Señor. Y para confiar en el Señor debemos desconfiar de nosotros mismos. Entonces, si confiamos en nosotros mismos, no confiamos en el Señor. No podemos confiar en nosotros y confiar en el Señor al mismo tiempo. Si confiamos en nosotros, no confiamos en el Señor. Así que si confiamos en el Señor, debemos desconfiar de nosotros mismos. Entonces, la fe tiene que ver con confiar en Él. Y lo primero que ocurre en el corazón del creyente es confiar en la persona de Cristo y en su obra en la cruz. Pero esa fe debe crecer. Y esa fe debe crecer para salvación. Y esa salvación debe crecer para santificación. Y para la transformación del alma. La transformación del carácter. Ahora también debe crecer para la obra del ministerio. Y por supuesto, para ejecutar los dones del Espíritu. Para hablar en lenguas hay que tener fe.
Para interpretar las lenguas hay que tener fe. Para profetizar hay que tener fe. Para orar por los enfermos, para imponer las manos sobre los enfermos, hay que tener fe. Para que se produzca un milagro hay que tener fe. Para enseñar hay que tener fe. Para discernir hay que tener fe. Todo es por medio de la fe y para fe. Entonces la obra de la fe o el obrar por la fe también incluye el ejecutar los dones del Espíritu. Entonces necesitamos que esa fe crezca y necesitamos caminar en pos de esto. Entonces vemos que el poder creativo de Dios se manifiesta con ese don de hacer milagros, pero hay algo que se llama el don de fe. Y ese don de fe tiene que ver con la experiencia de confiar en el Señor en una situación adversa que Él por algún motivo no quiere cambiar. Entonces, no siempre es la voluntad de Dios cambiar los escenarios adversos. No estamos hablando de la enfermedad. Ya hablamos en la sesión anterior que es la voluntad de Dios sanar. Pero cuando hablamos de escenarios adversos, hay muchos escenarios adversos fuera de la enfermedad que vamos a ver en la palabra. Entonces, cuando la voluntad de Dios no es cambiar los escenarios adversos, sino permitir los escenarios adversos para traer alguna manifestación de su gloria en medio de los escenarios adversos, para que nuestra fe crezca, nuestra confianza en Él crezca, entonces el Señor va a permitir que ese don de fe pueda emerger en medio de esa prueba. Vamos a ver dos ejemplos en la Escritura para que podamos entender la diferencia entre un don de fe y el don de hacer milagros. Vamos a ver este primer ejemplo, que yo llamé el ejemplo del león. Entonces miremos lo que dice Jueces capítulo 14, 5 y 6. Jueces capítulo 14, versículos 5 y 6 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este es un escenario. Está Sansón allí en un lugar y viene un león. ¿Cuál es la voluntad del Señor frente a esa situación? Entonces vemos que la respuesta del Señor frente a la situación adversa en la que se encontraba Sansón. Bueno, yo nunca he estado frente a un león, pero imagino que debe ser terrible. Y en medio de esa situación dice la Escritura que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Entonces noten que la situación es intervenida por el Señor de una manera extraordinaria. Y cuando viene el Espíritu de Dios sobre Sansón, dice la Escritura que Sansón despedaza al león. Es decir, que en ese escenario vemos la operación de un milagro. Porque una situación adversa de un león que lo iba a devorar, ¿sí?, es intervenida por el poder de Dios para detener la situación. Es decir, la situación no continúa, la situación se detiene por completo. Veamos ahora ese ejemplo del león en el don de fe. Daniel capítulo 6. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces note que hay una gran diferencia. Vamos a ver por qué. Porque Daniel está en la misma situación en la cual estuvo Sansón. Está ahora frente a un león. Pero en esa situación Daniel no sabía lo que iba a pasar.
En esa situación, él entra al foso de los leones, él confía en el Señor y podía pasar muchas cosas. Podía pasar que él muriera en esa situación. ¿Acaso no hay mártires? Pero él confía en el Señor, en que lo que pasara venía de él. Y en ese momento el Señor tomó la decisión de intervenir, pero Daniel estaba confiando en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el don de milagros, el Señor autoriza para ejecutar su poder de una manera protagónica a través de una persona. Es decir, la persona es el instrumento de Dios para que algo suceda. Porque viene un poder a través de esa persona para ejecutar una situación. Esa persona representa en ese momento esa manifestación del poder de Dios y se vuelve un instrumento protagónico de parte del Señor. Pero en el don de fe, Daniel no sabía lo que iba a pasar. Es decir, solo esperó en el Señor y el Señor decidió protegerlo. Vamos a ver otro ejemplo para que podamos comprenderlo mejor, que yo llamé el ejemplo del fuego. Miremos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37 al 39. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Entonces note que en este caso particular, que es el ejemplo del fuego, es que Elías se presenta ante Acab allí en el capítulo 17, porque el Señor lo envió a Elías frente a Acab y le dice que va a haber una sequía, y luego Elías se ausenta 3 años y medio, y luego el Señor le dice que regrese, y se reúnen todos en el Monte Carmelo, y ahora Elías es usado por el Señor como instrumento para, por medio de una oración, que el fuego viniera. Pero había un propósito. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Mire lo que dice el versículo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron, ¿y qué dijeron? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces el propósito de los milagros, es decir, Elías es el profeta. El propósito de los milagros no es ese. El propósito de los milagros es decir, Yahvé es Dios. Entonces note que a pesar de que los hermanos o los siervos de Dios o los siervos que tienen estos dones experimentan esas realidades tan magníficas del poder de Dios, esos milagros no están orientados en que las personas centren su mirada en ellos. Habían muchos profetas allí en el Monte Carmelo, de Baal, falsos profetas. Y si ustedes leen la historia, dice que ellos estaban desafiando a Dios, haciendo una cantidad de rituales. Pero miren que en el discurso de Elías, él nunca se coloca como el epicentro de la situación. Él dice: Señor, respóndeme. Él está haciendo una oración y dice: que este pueblo conozca que tú me enviaste y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces hay un discurso antes del milagro que tiene que ver con la paternidad de Dios. Y eso es muy importante para uno poder darse cuenta muchas veces si las manifestaciones que ocurren provienen del Señor o no. Y es el discurso de los instrumentos de Dios para eso, o de los instrumentos que están ejecutando esas situaciones. ¿Cuál es el discurso? ¿Qué es lo que dice? ¿A qué se refieren? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué suceden las cosas? Entonces mire que en el discurso de Elías todo tenía que ver con la reconciliación de su pueblo con Dios. O sea, el pueblo del Señor con el Señor. Ese era el discurso. Entonces el propósito del milagro o el propósito de las manifestaciones y de todos los dones del Espíritu no es que todos digan: Él es el profeta, Él es el hermano que toca a las personas y se sana, Él es el hermano que cuando ora algo pasa.
No, el Señor está vivo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y al Señor Jesucristo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria e imperio por los siglos de los siglos. El propósito es que se exalte la grandeza del Señor. Miremos el ejemplo del fuego ahora en el don de fe. Y vamos a poder entender en este ejemplo del fuego, en el don de fe, mejor el don de fe. Miremos lo que dice Daniel, capítulo 3, versículo 17 y 18. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La frase que quiero destacar ahora, que sigue ahí. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces note que estos hombres que estaban en ese contexto, ¿cuál era el contexto? Nabucodonosor levanta una estatua de oro, porque previamente había tenido un sueño de una estatua con diversos metales, y en la interpretación del sueño, Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Entonces, de toda la interpretación parece ser que a Nabucodonosor se le quedó que él era la cabeza de oro. Entonces, ¿el qué hace? Él hace una estatua como la que él se soñó, pero ya no con plata, con bronce ni con hierro, sino toda de oro. Como diciendo, nunca ningún imperio me va a derribar. Siempre va a permanecer el oro de Babilonia. Entonces, frente a esa estatua, en ese momento Daniel no se encontraba en este episodio, podría haber estado de viaje, pero en este escenario estaban los amigos de Daniel y vemos que hay una presión y un edicto y son obligados a adorar a la estatua. Pero entonces en ese momento viene la presión, viene un escenario adverso. Y en ese momento no se levantaron los amigos de Daniel a decir, Señor, tú eres Dios. Y como tú eres Dios que trajiste esa interpretación del sueño de Daniel y Nabucodonosor no es Dios, haz descender fuego del cielo y consúmelos a todos. No, eso no fue lo que pasó. Porque no fue la dirección del Señor. Y ahora vamos a entender es cómo opera el don de milagros. Porque el don de milagros opera partiendo de una dirección del Señor, no parte del impulso del alma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ellos confiaron en el Señor, vino la prueba. Y en esa prueba, cuando ustedes leen eso, van a entender que quizás lo mismo sucedió con Daniel en el foso de los leones. Y es que hay un horno de fuego y van a ser arrojados al horno de fuego. Y entonces prácticamente le hacen la pregunta final, que es la historia de los mártires. ¿Es o no es? ¿Se postran delante de la estatua o no se postran delante de la estatua? Como la historia cuando dice que los cristianos, que los perseguían, los obligaban a hablar y a referirse al César, y a decir y a confesar el nombre del emperador de la época, y a decir que el emperador era el rey o era el Kyrios. Y cuando le decían confiesen que ellos son el Dios y el Kyrios, ellos decían Jesus estin Kyrios, que era Jesús es el Señor, y morían. Entonces era como negando que no había ninguna deidad o divinidad por encima del Señor, sino que el Señor era el verdadero emperador, porque los obligaban en son de burla a decir que el César era el Kyrios. Entonces lo mismo ocurría aquí, pero en esa situación que pasó, ellos no sabían lo que iba a pasar. ¿O acaso ese y si no nos revela que ellos de verdad no sabían lo que iba a pasar? Ellos dicen, mira, Nabucodonosor, nuestro Dios a quien nosotros servimos tiene el poder para librarnos de ese horno de fuego. Es decir, nosotros somos conscientes que el Señor tiene el poder para salvarnos de ese horno y también para librarnos de tu mano. Pero si no pasa eso, si eso significa que vamos a morir, queremos que sepas que tampoco nos vamos a adorar ante tus deidades. Allí vemos el don de fe. En un escenario adverso donde ellos no sabían lo que iba a pasar, pero confiaron en el Señor en medio de eso. Y bueno, la palabra nos muestra cómo ocurre esto. Vemos que al final hay un desenlace. Ellos son lanzados al horno de fuego, lo calentaron 7 veces más. Las personas que los lanzaron a ellos se quemaron. Y cuando ellos están allá, son 3 personas, observan y ven 4 personas allí en medio del fuego. Ellos son librados del horno del fuego y por supuesto no murieron en este escenario.
Entonces esta fe es la fe del mártir. Es la fe del mártir, es la fe que el Señor le da al mártir para pasar esa situación. Vemos que hay muchos escenarios también y muchos testimonios, como el testimonio quizás patrístico de los padres de la iglesia que cuentan que quizás Juan el apóstol también fue lanzado a una olla con aceite, dice la historia patrística, y que no le pasó absolutamente nada. Eso hace parte de la historia patrística, pero también vemos que hay situaciones de martirio. Y en medio de eso, Señor, recibe mi espíritu, como dijo el Señor Jesús y como dijo también Esteban, por ejemplo. Entonces vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 11, que allí vamos a notar una apertura y de manera abundante también esa gran diferencia entre el don del energema dinamis o el energema dinamis o el hacer milagros y el don de fe o ese don del pistis en esos escenarios adversos. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 11 y vamos a leer Hebreos capítulo 11 desde el verso 32 hasta el verso 38 o quizás un poco más. Hebreos capítulo 11, 32 en adelante. ¿Ya lo tenemos allí? Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Ahí menciona 7 escenarios. 7 grupos de personas o 7 personas. Número 1, Gedeón. Número 2, Barak. Número 3, Sansón. Número 4, Jefte. Número 5, David. Número 6, Samuel. Y en el número 7 menciona los profetas. Los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, como Sansón. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, ahí entra el otro escenario. Vemos que hay una lista que se abre como estos vencedores que ejecutan en un sentido protagónico ese poder del Señor. Entonces miren, se habla de una lista de unos que fueron usados para milagros sorprendentes. Pero allí está la otra lista que dice más otros, otro grupo. En el primer grupo están el grupo del don de hacer milagros. Y ahora en el otro grupo, que está allí en Hebreos 11, es el grupo del don de fe. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, cortados por la mitad como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Añadamos el versículo siguiente y el versículo siguiente. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces notemos que la palabra del Señor nos trae un mensaje central. Y el mensaje central es que debemos escoger un camino. No hay 2 caminos, sino que solamente hay uno: el cielo o la tierra. J.C. Ryle decía: dejaré todas mis tristezas, cambiaré la tierra por el cielo. Allí hay paz, allí hay plenitud, decía J.C. Ryle.
Es decir, hay dos caminos. Hay dos caminos, pero solamente podemos escoger absolutamente uno. O la tierra o el cielo. O nuestra autonomía o confiar completamente en el Señor. Entonces, este segundo grupo pasaba por situaciones, pero parece ser que en el corazón de ellos hay una prioridad. Y era conocer al Señor en una experiencia más profunda. Entendiendo que todas aquellas cosas que vivimos, así fuesen cosas deleitosas para nosotros, de todas formas iban a ser cosas temporales. Poniendo los ojos en el invisible, vemos que hay un testimonio mucho más abierto y grande y amplio en Hebreos capítulo 11, que habla de estos hombres y mujeres de fe, como Moisés, que dice que salió de Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, despreciando los deleites temporales del pecado en la figura de los tesoros de los egipcios, prefiriendo conocer con profundidad al Señor. Estoy parafraseando y estoy ampliando la idea. Entonces, vemos esas dos listas allí. El don de hacer milagros y el don de la fe en esos escenarios adversos. Ahora, la pregunta sería, entonces, ¿en qué momento nosotros podemos saber cuándo el Señor quiere hacer un milagro y cuándo el Señor quiere que nosotros experimentemos esa fe en escenarios adversos? Es una excelente pregunta. Y creo que podríamos nosotros echar mano del testimonio que menciona allí Hebreos capítulo 11. Les había mencionado 7 escenarios o 7 personajes. Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y algunos de los profetas. Particularmente los 4 primeros personajes, que es Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, son personajes que aparecen en Jueces. Quizás podemos identificar fácilmente a Gedeón, pero cuando escuchamos de Barak no sabemos quizás quién es o lo olvidamos. Quizás identificamos rápidamente a Sansón, pero ¿quién era Jefte? Entonces voy a hacer como una exposición un poquito sobre esto, porque en esos testimonios de estos 4 hombres vemos algo relacionado con esas manifestaciones de los milagros y de la fe. Vamos a encontrar en estos 4 personajes como 4 principios, 4 escenarios, 4 situaciones que tienen que ver con la manifestación de los milagros, con la naturaleza de por qué el Señor expresa un milagro. Que quizás podemos rescatar también principios que debemos también nosotros atesorar para vivir en una vida sobrenatural en el Señor. Hablemos en el orden que nos muestra Jueces, porque Jueces nos habla de Barak, Gedeón, Jefte y Sansón, pero miremos el orden de Jueces. Miremos Jueces capítulo 4. En Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5 se habla de Barak. Entonces, Jueces capítulo 4, versículo 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Está hablando de un escenario adverso. Había un rey contrario llamado Javín que tenía 900 carros cerrados. ¿Qué significa esto? Que tenía carros de hierro, que tenía un armamento. Podríamos decir, tenía tanques. Tenía tanques de guerra, 900 tanques de guerra. Y ustedes pueden observar claramente que el poder militar y el poder de la victoria en una guerra depende de las armas. Entonces eso ocurría en la antigüedad, siempre. Quien tuviera los animales más grandes o los elementos más poderosos, y todavía ocurre. Quien tenga el avión más rápido, la bomba que explote más lejos, que haga más daño, el arma más letal, el arma que dispare más balas. Entonces lo mismo ocurría aquí, pero en este caso Javín era un dictador, pero era un dictador extremo. Nadie era como Javín, porque Javín tenía 9 carros errados, no, tenía 900 carros errados, 900 tanques, y ellos eran pocos. Entonces voy a resumir en la historia. Viene el Espíritu de Dios sobre una profetisa llamada Débora, y el Señor le trae una palabra profética que tenía que ver con llamar a Barak para enfrentarse a este opresor, a este rey. Y lo iba a hacer
con 10.000 hombres. 10.000 hombres podían detener 900 tanques. No, por supuesto que no. Son 900 tanques de guerra. La palabra del Señor nos muestra que cuando este hombre se enfrenta a estos 900 carros de hierro, el hierro era destruido por las espadas de estos hombres. Entonces, es interesante porque sí ocurrió un milagro allí. Porque a pesar de que había gran poder de parte de este rey opresor, Barak fue impulsado por una palabra profética. Así que encontramos algo importante. ¿Cuál fue la base para que ocurriera ese milagro? La voz de Dios. Fue la voz de Dios. No fue como decir Barak, bueno, y si de pronto se me ocurre hacer esto, con estos 10.000 hombres y hacemos esto, y esta estrategia debe hacerse así, y vamos y enfrentemos. No fue así. Fue una palabra profética. Entonces, vamos a ser arrojados al horno de fuego. ¿Qué vamos a hacer? No, hagan silencio, esperen, esperamos. Pero si el Señor dice, no, hagan esto, hacemos esto. Señor, está pasando esto, ve allá al Carmelo y ora por fuego y va a caer fuego. Entonces note que hay una palabra muy interesante allí. Creo que yo he mencionado mucho esto en algunas enseñanzas. Y hablo mucho de Lucas 4 y Mateo 4. Que el Señor Jesús sale del Jordán, lleno del Espíritu Santo, entra al desierto y sale en el poder del Espíritu. Y es como un proceso en la humanidad de Cristo para recibir ese poder espiritual. Pero la pregunta es, en medio de eso ustedes pueden notar que hay una frase que dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces todo era dirigido por el Espíritu Santo. Vayan allá, le decía el Señor a los discípulos, esperen acá, muévanse para acá. Entonces es la voz del Espíritu, es la dirección del Espíritu. Entonces los milagros obran es por la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige a los hermanos a orar de una manera o de otra. Y no hay una forma específica de hacerlo. Ustedes notan que cuando el Señor sanaba a los enfermos, a todos los sanaba de maneras diferentes. Era diferente. A un ciego lo sanaba de manera diferente. No siempre era de la misma forma. ¿Por qué? Porque era la dirección. Era mostrar que no se trataba de los métodos. No había una forma de hacerlo. Es el Espíritu Santo el que debe guiar. Siempre, en todo, en nuestra vida. No solo en los asuntos relacionados con los dones del Espíritu y el servicio, sino también en nuestra vida en general. Entonces, Barak representa la voz del Espíritu. En este personaje encontramos que es importante para poder entender la manifestación del poder de Dios, la voz del Espíritu. Miremos la situación de Gedeón allí. Gedeón es abordado en Jueces capítulo 6 y Jueces capítulo 7. Y vamos a mirar lo que dice el capítulo 7 de Jueces, versículo 4 y versículo 5. Dice, y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Continúo con el versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber de las aguas, para beber las aguas. Entonces ahora vemos una operación allí, es que hay una guerra, hay una batalla, eran muchos hombres, pero el Señor escoge a 300. Eran muy pocos para la guerra, ustedes pueden leer luego el contexto. Cuando ellos van allá a esa guerra, ellos vencen en medio de esa guerra. Pero la dirección del Señor, miren que es una voz, es la voz del Señor, parte esto de la voz del Señor, era que se seleccionaran estos hombres por una característica. Y llama mucho la atención que diga que debía lamer las aguas con su lengua como lame el perro. Entonces es un escenario interesante porque también usa la palabra probar. Y es un escenario demasiado humillante.
porque es un escenario y es una frase que tiene que ver con la humillación. Ahora, es interesante entender cómo la palabra adoración es la palabra griega proskineo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Eso significa la palabra adoración. Entonces, en esa tipología, o en Gedeón encontramos la importancia de la adoración. Y adorar es reconocer la gloria de Dios. Y para reconocer la gloria de Dios debemos humillarnos delante de la gloria de Dios. Entonces, note cómo en la humillación hay victoria. En la humillación delante del Señor, en humillarnos delante de Él. En reconocer su gloria. Entonces, humillarnos o la adoración, que es una palabra diferente a la palabra alabanza, tiene que ver con una realidad en el corazón. No tiene que ver con un asunto externo, sino con una realidad interna. La alabanza es la expresión de la adoración, pero la adoración es una realidad interna, porque externamente podríamos hacer cosas, pero nuestro corazón quizás no está rendido verdaderamente delante del Señor. Entonces, el Señor nos está llamando por medio de Gedeón a entender ese escenario de adoración y ese escenario de reconocer la gloria de Dios. Entonces, los milagros obran porque reconocemos la gloria de Dios. Definitivamente Elías había sido tratado en este asunto. Elías era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Vete para allá, al arroyo de Querit. Y pasados algunos días se secó el arroyo y vino palabra del Señor a Elías que le dijo, vete de acá y vete a este lugar. Entonces, Elías constantemente escuchaba la voz de Dios y era llevado de un lugar a otro lugar. Pero en medio de eso aprende Elías a humillarse y humillarse delante del Señor. Vemos que al final él ora por lluvia y no oró una sola vez. La palabra dice que oró 7 veces. Entonces, se nos habla de una insistencia. No es un asunto de una sola vez, es un asunto constante. Debemos entrenarnos en humillarnos delante del Señor. Es un entrenamiento, es una disciplina. Entonces a veces decimos, bueno, una disciplina espiritual puede ser orar, puede ser leer la palabra, pero hay una disciplina espiritual que es la disciplina de humillarnos delante del Señor. Y eso es muy amplio. El Señor puede llevarnos a muchas cosas para podernos humillar y reconocer su gloria. Entonces, ese es el escenario de Gedeón. Son 4. Vamos a mirar ahora el escenario de Jefte en Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11 y 12 habla de Jefte. Y este llama mucho la atención, porque miremos lo que dice allí en Jueces 11, voy a leer del versículo 1 al 3, dice, Jefte Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefte diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefte de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres valiosos, ociosos, los cuales salían con él. Te note que Jefte era un hombre que estaba en medio de muchas situaciones complejas, porque era un hombre que podría llamarse como un hijo ilegítimo, un hombre que era despreciado por su familia, un hombre que era considerado que no era parte de ese lugar, un hombre que tuvo que correr de allí, y cuando llega al lugar donde llega, aparte de eso se junta con personas terribles. Entonces, en todos los escenarios, Jefte no pertenecía a nada relacionado con el Señor. Era un hombre estigmatizado, era un hombre que no hacía parte del pueblo del Señor, que no era valorado por nadie. Era un hombre completamente despreciado. Y hay personas que han pasado por estas situaciones, pero se rodean de buenas personas. En este caso no. Aparte de eso, se había rodeado de hombres ociosos, que también
se unían con Jefte. Pero algo ocurre, viene una guerra en estas tierras, en las tierras de Israel, y recuerdan a Jefte, porque quizás Jefte tenía alguna habilidad militar o marcial, y llaman a Jefte, y lo llaman para que se vuelva a integrar a la milicia, y le confían a Jefte en ir al frente de la guerra. Y pueden leer luego el texto, pero mire lo que dice el versículo 29, que me parece un versículo tremendo, del capítulo 11 de Jueces. Dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Jefte. Y podemos dejarlo allí. Entonces note cómo es una situación hermosa, porque Jefte era un hombre estigmatizado, era un hombre en una situación completamente adversa, era un hombre que podríamos decir nunca el Señor lo iba a ir a buscar, pero el Señor lo busca para que haga parte de esta milicia, y aparte de eso dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefte. Entonces Jefte representa la adopción del Señor, representa la paternidad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos va a hablar del espíritu de adopción, y así usa el texto, la palabra, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y es que no pertenecemos a esta milicia, pero el Señor en su misericordia nos adoptó. Entonces, note que Barak, cuando enfrentó la realidad militar, confió en la voz profética. Gedeón confía en la voz profética en medio de un escenario tipológicamente hablando de adoración. Ahora Jefte confía en la paternidad de Dios. De la paternidad de Dios tiene que ver con esa realidad donde pertenecíamos a las tinieblas, pero hemos sido trasladados al reino de su amor el Hijo, como dice el original. No es dice amado Hijo porque la palabra es diferente, es amor el Hijo. Cristo es el amor del Padre. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amor el Hijo. Finalizamos entonces con Jueces capítulo, vamos a leer el capítulo 16, vamos a hablar de Sansón. La historia de Sansón está desde el capítulo 13 al capítulo 16. Jueces capítulo 16. Y quiero que leamos el versículo 25 en adelante. Vale mucho la pena. Jueces 16, 25 en adelante dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Quiero entrar en contexto. El Señor había llamado a Sansón para destruir a los filisteos. Y Sansón era un hombre con una manifestación de la gloria de Dios que quizás nunca jamás volvimos a ver. Porque nunca volvimos a ver en la Escritura, ni siquiera en los testimonios neotestamentarios, de que algún siervo de Dios recibiera fuerza extraordinaria. Solamente lo vemos allí. Entonces era un hombre particular, específico para ese tiempo, para ese ayón o esa época. Había recibido un don especial, era un hombre específico. Pero Sansón se dejó llevar por las mujeres. Vemos que había registro de 3 mujeres que él frecuentó, y la última de ellas, Dalila. Y cuando se encuentra con Dalila, vemos que algo ocurre, y es que él pierde 2 cosas. Pierde sus ojos y pierde su fuerza. Pierde ese poder que el Señor le dio, pero también pierde los ojos, pierde la visión. Y la razón por la cual él pierde la fuerza, ¿cuál fue? Fue el cabello. Porque desde niño, él le habían instruido que ese voto de nazareato, que era algo privado, algo personal, algo íntimo, era
realmente el secreto de su fuerza. Toda la vida, quiero que podamos entenderlo de esta manera, que hay niños, desde niño hasta adulto, en su mente, él sabía que la razón de su fuerza era el cabello. Y que el día que él tocara su cabello, ese día iba a perder su fuerza. Y el cabello es algo que está en nuestra cabeza, que para que se vuelva largo debe pasar mucho tiempo. Debe ahorrar, debe pasar mucho tiempo. Debemos esperar, es un tema de paciencia. Es un tema de paciencia, es un tema de proceso. Como las personas cuando van al gimnasio, tienen que entrar en un proceso para generar un aspecto físico. Entonces es un proceso. Entonces es como que da a entender en ese escenario que su fuerza, aunque depende de un pacto con Dios, parece ser que él era consciente que él debía aportar en ese resultado, porque debía dejar crecer su cabello. Entonces su intervención iba a evitar la manifestación del poder de Dios. Ese era el concepto que tenía Sansón. Y definitivamente él abre su corazón y cuenta algo que él nunca debió contar. Y cuenta que el poder venía de su cabello y le cortan el cabello. Y cuando le cortan el cabello, Sansón, los filisteos contra ti, y no tenía fuerza. Le sacan los ojos y lo lleva a Sansón a este lugar y estaban reunidos los filisteos. Este es el contexto, lo conocemos, pero vale la pena mencionar. Algo sucede, ellos se burlan de Sansón. Se burlan de Sansón. Y en ese momento, porque da a entender la escritura que él pasó un tiempo allí en la cárcel, pues posiblemente una noche. ¿Usted se imagina el dolor de Sansón, la angustia? Su vida había sido totalmente, había culminado de la peor manera, le falló al Señor, y él podría decir, bueno, ¿y de dónde saco fuerza? No puede sacar fuerza porque está calvo. Tiene que esperar que le crezca el cabello. ¿Y cuánto se iba a demorar eso? Entonces ya no hay fuerza, ya no hay manera, no se puede hacer nada. Tengo que esperar, porque el secreto del poder es esperar. El secreto del poder es hacer cosas para que ocurra. Pero algo ocurre en Sansón. Y eso que yo digo algo, en este momento lo llamo revelación. Versículo 26 del capítulo 16. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, ese adverbio entonces, que es como ese adverbio que ocurre allí en Primera de Reyes capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ¿sí?, que no va a haber lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Entonces, cuando usa la palabra, ese adverbio, nos muestra como una intervención de una misericordia del Señor, porque Dios es misericordioso. Una meditación, y en eso entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Eso es tremendo, porque en ese momento él tuvo una revelación. Él entendió que la fuerza no venía del cabello. Él entendió que no importaba que estuviera calvo, que era posible que viniera la fuerza sin su cabello. Y es posible que el hueso se enderece solamente por creer que Jesús murió en la cruz. Porque nuestra fe está basada, escuchen esto, en un hecho histórico. Ya ocurrió. Cristo murió en la cruz. Fue crucificado en el madero. Y resucitó de los muertos. Así lo creas o no lo creas. Y los demonios sí se sujetan a su nombre. Y los enfermos sí se sanan en el nombre de Jesús. Ocurrió antes y ocurre ahora y ocurrirá después. Sí o sí tiene que ocurrir. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Por lo menos esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Entonces note que ocurre un milagro, únicamente porque Sansón apeló a la misericordia y el amor de Dios. Él dijo: Señor, no puedo ver y no tengo fuerza, pero en este momento yo creo que todo esto venía de ti. Y ocurrió algo extraordinario. No proviene de nuestra fuerza, ni de lo bonito que oremos, ni de las horas que pasamos orando, ni de las muchas cosas que hagamos o dejemos de hacer. Los milagros ocurren únicamente por la misericordia de Dios. Entonces, en Barak encontramos que un milagro ocurre por la voz y la dirección de Dios. En Gedeón encontramos que un milagro ocurre cuando nos humillamos frente a la gloria de Dios. En Jefté encontramos que un milagro ocurre por la paternidad de Dios, porque Él nos ha adoptado y porque tiene una intención de adoptarnos. Y en Sansón encontramos que un milagro ocurre por la misericordia de Dios y por la omnipotencia de Dios. Luego vamos a ver que se habla de Samuel, se habla de David y de los profetas. Es decir, vemos muchos demás escenarios donde vemos la misericordia, el amor y el poder de Dios. Así que sea el Señor ganando nuestro corazón para comprender y entender en esta ocasión que Él sigue curando a los mancos, creando donde algo ya no existe, restaurando y cambiando un escenario que es adverso en un escenario favorable, y resucitando a los muertos, y todo dirigido para su gloria. Nuestra fe, amados hermanos, está basada en un hecho histórico, y Cristo definitivamente resucitó de los muertos. Damos gracias al Señor por eso. Amén.